Bueno, shalom para todos. Comenzamos hoy con la nueva parashá semanal, la porción de la Torá que nos corresponde estudiar a continuación en este libro de Levítico o Vayikra, que es la parashá Emor, significa dijo. Hoy tenemos, como siempre, yo siempre les digo lo mismo porque es que la palabra del Eterno es maravillosa. Y hoy tenemos muchas cosas muy interesantes para aprender, sobre todo relacionadas con nuestra vida diaria. Muchas personas piensan que el libro de Levítico es un libro que como que, ¿para qué leerlo si no hay templos? Y eso era para los sacerdotes, como un libro ajeno a nuestra vida. Y hoy vamos a ver que eso no es verdad. Hoy vamos a ver cómo el Eterno nos va a hablar de una manera especial a través de esta porción, para que nosotros en el corazón tengamos un gran cambio a partir de la palabra del Eterno, que es la verdad, y la verdad nos hace libres. Comencemos con Levítico 21. Hoy tenemos esta porción desde Levítico 21 hasta Levítico 24. Así que comencemos con Levítico 21, los mandamientos para los sacerdotes. En Levítico 21:1 dice: el Eterno dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. A ver, entendamos bien estas palabras que para algunos son confusas. Lo que le está diciendo el Eterno a Moisés: los sacerdotes, hijos de Aarón, no pueden tocar nunca un cadáver, a no ser que sea el de la madre, el del padre, el hijo, el hermano o la hermana virgen que no haya tenido marido. Vamos a entender esto, porque esta orden, porque nosotros sabemos que nosotros no tenemos un Elohim caprichoso. Él siempre hay un motivo. Nosotros ya hemos venido viendo a través del libro de Vayikra o Levítico que el Eterno nos quiere a nosotros enseñar a vivir en santidad. Y el sacerdocio tiene todavía estatutos más estrictos, porque recuerden que el sacerdocio es el encargado de enseñarle a la nación a diferenciar entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Ezequiel 44:23 nos lo confirma. Dice que los sacerdotes enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Los sacerdotes tienen una responsabilidad inmensa. Empecemos ahí, empecemos a aplicarlo a la vida diaria. El hombre en el hogar es el sacerdote de la casa, y por consiguiente es el que más responsabilidad tiene delante del Eterno, de cumplir con las ordenanzas, de ser un testimonio, de ser luz en su hogar. Fíjense que esto nosotros lo hemos perdido muchísimo en todo este último tiempo final. Ha sido muy triste ver cómo el rol de autoridad y de dedicación del hombre a la familia ha disminuido de una manera muy importante. Es muy triste ver en toda la sociedad, en todos los países, cómo la mujer ha tenido que asumir un rol de, como se dice popularmente, que no es verdad porque no puede ser, de padre y madre. Nadie puede reemplazar al padre, pero a la mujer muchas veces le ha tocado un doble trabajo porque los hombres se han hecho a un lado. Este es un llamado hoy. El Eterno dice: ustedes, hombres, como sacerdotes, son los que son llamados a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Ustedes son llamados a ser sal y luz. Cuando ustedes entregan su vida al Eterno y son sal y luz en su casa, estoy segura que van a tener unos hijos saludables física, mental y emocionalmente, alejados de peligros, alejados de todo. ¿Por qué? Porque
Ellos siguen los pasos de la primera autoridad que tienen en el hogar, que es la autoridad del padre. ¿Por qué habla de que la hermana soltera también está dentro de la lista? Porque recordemos aquí que tocando precisamente el tema de autoridad lo entendemos. Porque lo que está diciendo el Eterno es que cuando la mujer deja al padre y a la madre y se casa y se va con su esposo se convierte en su autoridad. Si aquí ese hijo de Aarón tiene una hermana soltera que nunca se ha casado, todavía esa hermana está bajo su autoridad. Definitivamente es un hecho. La autoridad del Eterno viene del Eterno o de Yeshua, que es la cabeza ya de la congregación. Viene la autoridad sobre el hombre, del hombre sobre la mujer y del hombre y la mujer sobre los hijos. Ese orden no se puede cambiar. Cuando se cambia el orden, el matrimonio no funciona. Cuando se cambia el orden en la congregación no funciona. El hombre ha sido llamado para estar en una posición de autoridad y debe respetársele como persona de autoridad. Miremos Levítico 21:4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo, el sacerdote y de la casa de Leví. De la casa de Aarón, perdón. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Ya esto lo habíamos visto. Esto es un punto muy interesante que habíamos analizado, porque recordemos que en el sacerdocio católico, como en el sacerdocio egipcio, los sacerdotes antiguamente se hacían una tonsura en la cabeza, que era pelarse la cabeza alrededor aquí encima para honrar al sol. Por eso el Eterno ordena que ellos no pueden hacer esa tonsura en la cabeza y ellos deben mantener su barba, los sacerdotes hijos de Aarón. Es muy interesante también entender algo. Los sacerdotes, los sumos, o sea, como el Papa en el caso católico, que utiliza el nombre de pontífice, ese nombre de pontífice y de tonsura estaban unidos profundamente al mismo sacerdocio egipcio y aún al de los césares romanos. El César romano era llamado pontífice maximus, que es sumo pontífice, el mismo título que tenía el Papa. Ahora ya no, o que lo tiene, pero ya ahora para tratar de conquistarse a la gente lo tienen en silencio. Pero nosotros entonces allí vamos descubriendo, separando también lo que es limpio y lo que no es limpio, lo que corresponde a la enseñanza del Eterno y lo que no corresponde a él. El Eterno entonces le dice a los sacerdotes: santos serán a su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Elohim ofrecen, por tanto serán santos. Esto es una advertencia importantísima. Los sacerdotes santos serán a su Dios, no profanarán el nombre de su Elohim. Hoy estamos enfrentando situaciones bien difíciles con esto, con la profanación del nombre de Elohim, porque cuántas personas, digamos que los sacerdotes de hoy, aunque no sepamos si son de la casa de Aarón o no, pero apliquémoslo a las personas que tienen hoy autoridad en las congregaciones y en todo, están profanando el nombre de Elohim. ¿Sabe cuándo? Cuando dicen que la palabra de Elohim es mentira, que lo que dice en la escritura no es así, porque los mandamientos de los hombres o las opiniones de los hombres dicen lo contrario. Se profana el nombre de Elohim. Ser santo es ser apartado para el Eterno, seguir la instrucción del Eterno. Recuerden que lámpara es a nuestros pies la palabra del Eterno, no la palabra de los hombres. Ahora, para que ellos sean santos, sigue diciendo en el verso 7, no se casarán con mujer ramera o infame, no se casarán con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo al Eterno. Un hombre que está ya dedicado al Eterno debe buscar una esposa. Si está soltero, claro, debe buscar una esposa
que sea una persona creyente, una persona de buen testimonio, porque cuando es ese yugo desigual, las cosas tampoco pueden funcionar. Dice, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Yahweh, que os santifico. Vuelve e insiste, ustedes, el sacerdote está presentando las ofrendas, es el que está liderando la llegada hacia el Eterno, así que tiene que cuidar con mayor atención de su propia santidad. Dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será el fuego. Muchas personas cuando leen esto por primera vez piensan o pensamos seguramente en el pasado que el Eterno era un Elohim muy estricto y como que causa rechazo estas palabras, que la hija del sacerdote, si se vuelve una fornicaria, debe ser quemada al fuego. Pero tenemos que entender un principio: la Torah es un cerco de protección. Y muchas veces estos mandamientos tan fuertes, como también el del hijo contumaz, recuerden que dice que cuando una persona tiene un hijo que está fuera de control y nada ha sido posible, también debe ser muerto ese hijo para que no contamine a los demás. Estos mandamientos que son tan fuertes fueron dados así, de esa manera, para que, como los niños tienen que aprender la Torah por boca de sus padres desde que nacen, ellos sepan la consecuencia de sus comportamientos y se abstengan de vivir una vida de desorden. Yo siempre lo he comparado, tal vez ustedes lo han oído en otras oportunidades, pero me gusta esta comparación porque yo la veo a diario. La gente que viene de los países nuestros, hablo por ejemplo de Colombia, que es el que yo más conozco, yo sé que esas personas en Colombia, por ejemplo, cuando están conduciendo un carro, no respetan, ni le tiran el carro a la gente, no respetan los semáforos. Bueno, el caos del tráfico en Colombia es terrible. Pero cuando vienen aquí a los Estados Unidos, todo el mundo está en orden. Tienen mucho temor de pasarse una luz, tienen mucho temor de cometer alguna infracción. ¿Por qué? Por los altísimos costos de las penalidades, y porque aquí no se puede sobornar a la autoridad. Entonces, esto mismo es el criterio que la Torah maneja como cerco de protección. Cuando sabemos que el castigo va a ser tan fuerte, pues nos abstenemos de cometer ese tipo de pecado. Y el niño que ha sido criado dentro de la Torah del Eterno va a tener cuidado de esto y va a entender que con su conducta no puede deshonrar a su padre. De ahí la importancia de educar a los hijos en la Torah del Eterno. Levítico 21, fíjense, esta es una revelación que para algunos ya es muy conocida, pero que siempre sigue siendo muy interesante. Dice, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Hablando aquí, el sumo sacerdote no puede descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos. Él tiene una investidura especial. ¿Por qué es muy interesante esto? Porque nosotros lo vemos como en el tiempo de Yeshua, cuando Caifás está frente a Yeshua. Recordemos que Caifás era un sumo sacerdote bastante polémico y la santidad no la conocía. Pero dice el Mateo 26:62, dice, levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada, le dijo a Yeshua. Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el hijo de Elohim. Y Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y en ese momento él se ofende tanto que rasga sus vestiduras. Entonces, volvamos al Levítico. El sacerdote que rasgue sus vestidos se descalifica a sí mismo como sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Caifás rasgó sus vestiduras, él mismo se descalificó como sumo sacerdote. ¿Por qué ocurrió esto?
por la voluntad del Eterno, porque de aquí en adelante el único sumo sacerdote sería Yeshua en el orden de Melquisedec. No es coincidencia, como siempre venimos analizando, que no hay templo. No es coincidencia, es voluntad del Eterno que por más de 2000 años, aunque Israel está otra vez en la tierra, aunque ya están allí, nunca han podido levantar el templo. El Eterno es el que no deja que se levante el templo hasta el tiempo final, porque Yeshua ha oficiado en estos últimos 2000 años, más de 2000 años, como el sumo sacerdote, el que se presenta delante del Eterno a favor de su pueblo, a favor de todos los que hemos creído en él. Recordemos que vimos también cuando estudiábamos esto antes, que en la Misná nos dice que un dato que es muy interesante, porque la Misná al fin y al cabo es un libro judío, pero nos dice que después del gran terremoto, el terremoto que ocurrió el día que murió Yeshua precisamente, dice que la cinta roja de los carneros de Yom Kippur nunca más se volvió blanca, o sea, ellos nunca más volvieron a ver perdón de parte del Eterno como lo veían antes. ¿Eso qué quiere decir? Que el Eterno tiene todo bajo su control, todo bajo su control, y ellos supieron, aún antes de la destrucción del templo, ellos supieron en esos últimos años que tuvieron el templo, que ya no más había perdón a través del sacrificio de animales, únicamente a través de Yeshua, y que el único sumo sacerdote válido era Yeshua. La Torah es perfecta, las escrituras completas son perfectas, perfectas. Yo no puedo entender tanta persona hoy diciendo que el Nuevo Testamento no es verdad, que eso está adulterado. Es perfecto, es el cumplimiento perfecto de la Torá y del Tanakh en general. En Hebreos 7:12 nos lo confirma, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya un cambio de ley, pero un cambio de ley sacerdotal, no de la ley de la Torá, sino de la ley sacerdotal. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque Yeshua era de la tribu de Judá. Él no era de la tribu de Leví, había cambiado la ley del sacerdocio, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino por el poder de una vida indestructible. El único sacerdote en el orden de Melquisedec es Yeshua. Es Yeshua. Nosotros no somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Ese es un sacerdocio indestructible, es un sacerdocio que viene de los cielos. Dice, pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto se lo reveló el Eterno al mismo David. Entonces, entendamos eso. Estas leyes del sacerdocio cambiaron, pero la ordenanza no ha cambiado. Cambió quién es el sumo sacerdote que se presenta, y por eso no hay templo. Piensen por un momento cómo sería la confusión si en este momento hubiera un templo. Nosotros estuviéramos diciendo, no, el sumo sacerdote es Yeshua, y en Israel tendríamos un sumo sacerdote entrando a la presencia del Eterno. Esto hubiera sido un caos, pero nosotros tenemos un Elohim de orden. Sigamos adelante, Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ya lo habíamos leído. No entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. No saldrá del santuario, no profanará el santuario de su Dios. El sumo sacerdote. Recordemos, voy a hacer una claridad acá. El anterior que podía contaminarse por los padres o los hermanos son los hijos de Aarón, los sacerdotes del orden de Aarón. Aquí es el sumo sacerdote el que no puede contaminarse, ni siquiera por su padre o por su madre. Esto tiene un sentido y ya lo vamos a entender. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Yahweh. Entonces, ¿de quién estamos hablando que es el sumo sacerdote ahora? Yeshua. Por eso, los otros sacerdotes, los hijos de Aarón,
podían contaminarse hasta la noche por las personas más cercanas. Pero el sumo sacerdote no, porque este sumo sacerdote era una sombra profética de Yeshua, era el anticipo profético de Yeshua. Así que Yeshua dice, Yeshua es ungido, él es el Mashiach quiere decir el ungido. Él fue consagrado, dice que él no rasgará los vestidos, él no profanará el santuario. Dice, la consagración está sobre él. Tiene que ser santo, y Yeshua es santo. Dice, tomará por esposa a una mujer virgen. ¿Quién va a ser la esposa de Yeshua, que ahora es el sumo sacerdote? Va a ser una congregación, un kahal, una congregación sin mancha ni arruga, nacida de nuevo. ¿Cómo es posible eso? Porque recordemos que Yeshua es el que responde por nosotros delante del Eterno. Cuando nosotros confiamos en Yeshua, en su muerte, en su resurrección, en que Él pagó por nosotros, nosotros como esa novia nacemos de nuevo ahora en obediencia. Pero cuando nos vamos a presentar delante del Eterno, es Yeshua el que se presenta por nosotros. Así que el Eterno, cuando nosotros estamos en obediencia, lo que está viendo es una novia virgen, una novia sin mancha ni arruga. Dice, no tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer. ¿Se dan cuenta? La novia del Cordero tiene que ser una novia sin mancha ni arruga. No puede ser una novia que profana el nombre del Eterno. Dice, para que no profane su descendencia en los pueblos, porque yo Yahweh soy el que los santifico. Así que estas normas más estrictas para el sumo sacerdote tiene que ver precisamente con que el sumo sacerdote para siempre ahora es Yeshua, sin mancha ni arruga, santo, y presentando también una novia igualmente santa, porque Él es el que nos representa. Ahora, fíjense, esto es muy importante entenderlo en este tiempo, a través de los que ejercen el sacerdocio y la enseñanza o la dirección en las congregaciones en este momento, en el momento actual. Tito, que advierte, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Está hablando de los líderes. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La persona que va a liderar una congregación tiene que tener esto en cuenta, que tiene que ser marido de una sola mujer. Por ahí hay muchos grupos ahora que están hablando de poligamia. Por favor, nosotros no somos los del nuevo pacto, el pacto renovado con la casa de Judá y la casa de Israel. Ahora, debe ser marido de una sola mujer, como fue establecido en el principio, en Bereshit. Y dice, y los hijos deben estar sometidos a autoridad, no deben ser acusados de disolución o de rebeldía, porque es necesario que el obispo, voy a dejar esta palabra aquí porque quiero explicar una cosa. En las versiones, especialmente en las versiones que vienen, que por ejemplo como la Reina Valera o muchas de las versiones antiguas, nombra aquí el obispo. El obispo, esa palabra de obispo, lógicamente que viene de la Iglesia Católica, está relacionado directamente. Aquí diríamos, porque es necesario que el líder de esa congregación, ellos lo tradujeron como obispo porque estaban en ese tiempo. Nosotros tampoco podemos decir que por eso hay que desechar el Nuevo Testamento. Pero recordemos que lo que está diciendo es que el líder debe ser irreprensible como administrador del Eterno, como administrador de todo, como administrador de la congregación, de las almas de las ovejas, de las ofrendas, de todo. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Es una tristeza ver
la fiesta de Purim en muchas congregaciones, porque están siguiendo los pasos que dio Judá hace mucho tiempo, de establecer como un mandamiento de hombre que en el día de Purim los hombres deben emborracharse hasta el punto en que no sepan quién es el uno y quién es el otro. Entonces, esto nosotros tenemos que venir, es a la instrucción del Eterno. El líder de la congregación no puede ser ni soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no debe querer ganancias deshonestas. ¿Por qué estamos viendo nosotros un problema tan serio y por qué hay tanta resistencia hoy hacia los diezmos y las ofrendas, que son una bendición? Las personas vemos la bendición del Eterno cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, pero ¿por qué hay tanto problema? Porque se han hecho codiciosos de ganancias deshonestas y se ha manipulado a la gente. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Por favor, escuchen, abran sus oídos, lean la palabra. Debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Las escrituras de principio a fin están correctas, que tienen versos añadidos, sí, ahí están anunciados al pie de la página. Que hay palabras como esta palabra de obispo que hay que cambiarla, sí, está bien. Que la palabra iglesia, cuando habla de Israel, se hace referencia a congregación y debiera haberse traducido siempre como congregación, está muy bien. Pero aparte de eso, la palabra es palabra del Eterno. Es que las escrituras son un libro sagrado y ahora eso se nos olvidó. Y si un líder de una congregación viene para decir que la palabra del Eterno no es verdad, que las escrituras están torcidas, que por ejemplo, como se está viendo ahora en el caso con Yeshua, que entonces vienen y dicen, no, la palabra dice que el Espíritu Santo se posó sobre Miriam, pero eso no es verdad, fue José, porque es que eso está abolido. Si usted está escuchando eso, ese líder no puede ser una persona conforme al corazón de Dios. No lo puede ser, porque dice que debe exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, debe conocer la palabra de tal manera que cuando le contradicen le pueda mostrar en la palabra del Eterno la verdad. Pero hoy es todo lo contrario. Hoy se dice, no, la palabra del Eterno no es verdad. Y entonces un mundo de historias fantásticas de cómo José embarazó a Miriam. Y francamente, mi pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Qué tanto estamos aprendiendo? Porque es que en la medida en que avanza, en la medida en que pasan los años, yo llevo 20 años y hace 20 años la enseñanza era conforme a la Escritura. No había gozo igual a ir a las conferencias que habían mesiánicas en aquel tiempo en los Estados Unidos, que eran grandísimas. Nosotros, mi esposo y yo, nunca nos perdíamos una, porque de allí salía uno lleno de la presencia del Ruach, de uno lleno de emoción de todo lo que había aprendido. Hoy, esto es una locura. Cada uno inventa lo que quiere. Cada uno inventa lo que quiere. Esto es negando las escrituras, es diciendo que el Eterno se equivocó, que lo que dice la Torá así no es. Bueno, francamente que estamos en un momento supremamente crítico y hay que volver a la verdad. De nuevo les pido disculpas, pero es que he hablado tantísimo y ustedes saben que uní un proceso difícil de salud y bueno, y el Eterno me ha permitido enseñar y yo lo hago con mucho amor. El Primera de Timoteo 4:1 nos sigue hablando de precisamente de todas estas cosas que se irían imponiendo a través de los falsos líderes, pero no vamos a entrar en eso ahora. Levítico 21:15, y dice todo esto para que no profane la descendencia en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santifico. El líder tiene la obligación
la obligación de preservar la descendencia de los pueblos, de enseñar a generaciones y de ahí levantar otros líderes para que levanten a las generaciones que le digan al mundo que Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, es santo y es el que nos santifica. ¿Qué quiere decir que nos santifica? Que nos enseña el camino apartado de las naciones, el camino diferente, el que nos permite a nosotros vivir conforme al corazón del Eterno. Levítico 21:16 nos trae una enseñanza muy interesante también y muy polémica para algunos. Levítico 21:16, el Eterno habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Eterno. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Elohim, de lo muy santo y de las cosas santificadas puede comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy Yahweh el que lo santifico. Aquí es donde muchas personas dicen: no, qué injusticia. ¿Qué culpa tiene el que nació enano, o el que tiene la nube en el ojo, o el que nació ciego? ¿Qué culpa tiene? Pero es que el Eterno no está hablando de eso. ¿Por qué está poniendo, por qué nos está advirtiendo acá que el sumo sacerdote, la descendencia de Aarón, no puede tener este tipo de problemas? No puede ser ciego, no puede ser cojo, no puede ser mutilado. ¿Por qué? Porque también nos está hablando proféticamente de Yeshua y del resto del sacerdocio que va a ser sacado de Yeshua, a través de Yeshua, de la ceguera, de la cojera y de todos los defectos que tenga. En resumen, nos está diciendo: nada con pecado, nadie con pecado puede presentarse, o con defecto puede presentarse delante del Eterno. Esta es una de las pruebas a la luz de la Torah que nosotros tenemos para asegurar que Yeshua no puede ser un hombre hijo de José y de Miriam, no puede ser un ser humano común y corriente. ¿Por qué? Porque todo hombre peca y está destituido de la gloria del Eterno. La palabra misma, el Eterno mismo nos dice que todo hombre ha pecado. Entonces, si Yeshua es un hijo de José y de Miriam, es un hombre con defecto, con pecado. Eso es lo que el Eterno quería mostrarnos desde acá, porque el Eterno ya conoce, el Eterno es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él conoce el pasado, el presente, el futuro, todo está bajo su control. Él, cuando está dando estas instrucciones, no está pensando simplemente en los hombres. No hay un corazón más lleno de compasión y de amor que el corazón del Eterno. Pero es que aquí nos está hablando de que ese sumo sacerdote tiene que ser sin defecto, no puede tener un problema, no puede tener pecado, no puede tener un defecto físico. Yeshua no puede haber sido un hombre, o estaría descalificado por su pecado para ser sumo sacerdote. ¿Qué nos dice la palabra? Que Yeshua es la palabra de Elohim hecha hombre, que estaba con Elohim desde el principio y que era Elohim. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Yahweh, que es nuestro Elohim, y la palabra era Yahweh. Yeshua es la imagen visible de Elohim, el santo, 3 veces santo. ¿Saben por qué 3 veces santo? ¿Lo han pensado?
Bueno, es que Yeshua es la imagen visible de Yahweh. Él es santo, Él es sin mancha. Por eso es que aquí nos está diciendo a través de la Torá, nos está diciendo el Eterno, que quien iba a quedar como sumo sacerdote para siempre, tenía que ser absolutamente santo. Y el único absolutamente santo es Yeshua. Ahora, fíjense lo que nos dice Isaías 35:4, para que entendamos esto cuando nosotros pensamos que es que el Eterno rechaza a las personas discapacitadas. No, es que el Eterno vino precisamente para dar sanidad. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, cuando Él, fíjense, pongan atención a estas palabras, por favor. Mire, a veces repito y repito, pero es que es tan importante. Esforzados no temáis, dice Isaías 35:4. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución y con pago. ¿Quién viene? Vuestro Elohim, Yahweh. Él es el que viene. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién fue el que nos salvó? Yeshua. ¿Qué dice acá? Que es Yahweh mismo. Es la palabra de Yahweh, no Yahweh 100% que vino y se hizo hombre. Eso es imposible y eso no lo dice la palabra. Dice que Yahweh envió su palabra en la forma de un hombre. Él mismo vendría y nos salvaría. Cuando Él llegó, dice, entonces los ojos de los ciegos son abiertos. Hemos visto sanidades de verdad de ciego físicamente, pero hemos visto en nuestra propia vida la sanidad a la ceguera que nosotros teníamos. Dice, los oídos de los sordos se abrirán. Lo mismo físicamente en muchos casos. Hoy hemos perdido todo ese poder que tenían los apóstoles precisamente porque nos hemos alejado de la Torá, pero tenemos que recuperar ese poder. Pero también nuestros oídos han sido abiertos para que comprendamos la palabra. Dice, entonces el cojo saltará como ciervo, cantará la lengua del mudo, las aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad, el lugar seco se convertirá en estanque. Los que tenían la vida destruida, la vida vuelve otra vez a renacer, cuando permiten que Elohim mismo venga y los salve, a través de la figura de la palabra hecha hombre que es Yeshua. Entonces, esto es lo que está diciendo Levítico. Volvamos a la ordenanza de Levítico. No, mientras esté en esa situación de impureza, no puede acercarse. Ahora, no quiere decir que el Eterno no lo ama. Tanto lo ama, nos dice la palabra, que de tal manera amó Yahweh al mundo, que envió su propio Hijo, envió su palabra. Él mismo vino y nos salvó, así como dice la palabra. Yo mismo iré y os salvaré. Entonces entendamos todo esto para que nosotros lo leamos, lo podamos transmitir y podamos crecer en el conocimiento de Elohim. Levítico 22, tratamiento de las ofrendas. Habló el Eterno a Moisés diciendo, di a Aarón y a los hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Yahweh. ¿Qué es profanar el santo nombre? El santo nombre es, como dice Ezequiel 36, decirse yo soy hijo de Elohim y hacer de mi vida un testimonio pésimo para el mundo. Cuando yo doy mal testimonio, estoy profanando el nombre de Elohim. Yo no profano el nombre de Elohim cuando lo pronuncio. Yo lo profano si lo tomo en vano, en cualquier cosa. Yo lo profano si mi conducta no es una conducta correcta. Entonces dice, diles, todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran, teniendo inmundicia se hará cortado. Nadie se puede presentar delante del Eterno teniendo pecado. Por eso es que necesitamos un mediador. Por eso es que necesitamos a Yeshua, que es el mediador entre el Eterno y nosotros. Hay las personas que están quitando a Yeshua del camino, los que dicen, no, ya nosotros ya no creemos en Yeshua, porque eso era un cuento cristiano y todo esto. ¿Qué? ¿Me van a decir que se pueden presentar delante del Eterno, que no tienen pecado? Yeshua mismo dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra.
Cuando nosotros creemos en Yeshua, como dice la Escritura, recuerden que eso lo dice también la palabra, como dice la Escritura, es decir, que Él es la palabra de Yahweh, la imagen visible de Elohim, entonces Él es el que nos presenta a nosotros, Él es el intermediario, Él es el único que nos puede llevar al Padre. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice, el varón que hubiere tocado cualquier reptil o sea inmundo, el que venga conforme a la inmundicia, la persona que lo tocare, será inmundo hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas. Cuando el sol se pusiere, será limpio. Es decir, una persona que está en inmundicia ritual, dice que cuando llegue la noche, ya será limpio. ¿Por qué? Porque hay un nuevo comienzo. Cada día trae su propio afán, cada día vuelve otra vez a renovar. Recuerden que el Eterno, a través inclusive de su misma creación y de comenzar el día en la noche, nos da también una sombra profética de lo que es santidad, porque empezamos en oscuridad y en la medida en que nos acercamos a Él, nosotros la luz del primer día, que Yeshua, va alumbrando en nuestra vida. Las ofrendas entonces no se puede presentar ofrenda en estado de inmundicia. Yo siempre recuerdo con mucha tristeza algo que me tocó ver por muchos años en Colombia, que me imagino que sigue pasando. No sé, de eso sí no me consta, pero sí me consta en años, hace muchísimos años, cuando los narcotraficantes de Colombia le entregaban a multimillonarias cifras a la Iglesia Católica para que orara por ellos, para que pasaran las cargas de droga. Esto se supo y no era a nivel de digamos de murmuración. Esto se supo oficialmente que ocurría. Dice el Eterno, guarden mi ordenanza para que no lleven pecado, no sea que mueran cuando la profanen. No nos presentemos delante del Eterno si no estamos en santidad. O por lo menos que sea Yeshua el que se presente por nosotros. Dice el Targum, dice acá cuando dice guarden mi ordenanza para que no lleven pecado, nos dice un detallito que es muy interesante, porque el Targum, que es la versión aramea de la Torah, dice guarden la carga de mi memra para que no se hagan culpables a causa de él, no sea que así mueran cuando la profanen. Recordemos que en el Targum la memra es una imagen visible, física de Elohim, que es Yeshua. Yeshua está hablando del mandamiento, de la ordenanza del Eterno. Yeshua mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, mi Padre es el que me dice qué hablar. Es decir, los mandamientos de Yeshua son los del Padre. Y Yeshua siempre nos hace esa invitación que nunca podemos olvidar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué esa carga es ligera? Porque Él es el Elohim mismo, Él es la palabra de Elohim hecha hombre, Él es esa imagen visible de Elohim. Un hombre cualquiera no puede llevar las cargas de los demás, pero por favor, yo no entiendo nunca cómo pueden creer eso. Levítico 22. Ningún extraño comerá de las cosas sagradas. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido de su casa podrá comer de su alimento. Muy interesante si vamos otra vez al tiempo futuro, digamos, con Yeshua. Fíjense. No, ningún extranjero puede comer de las cosas sagradas. Es decir, nos está hablando aquí de quien no sea una persona creyente en el Eterno. Dice que si el sacerdote tiene un huésped o un jornalero, una persona que está trabajando para él, entonces, pero no es creyente, no puede comerlo. Ahora, pero si compra un esclavo por dinero, esa persona puede tener acceso a las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros fuimos comprados por precio, nosotros éramos esclavos del pecado, fuimos comprados por precio de sangre de Yeshua.
Así que nosotros somos esos esclavos comprados, somos nosotros, y hoy tenemos acceso a las cosas sagradas. Hoy podemos aprender la Torá, hoy podemos llegar hasta la presencia misma del Eterno a través de Yeshua. Entonces, entendamos todo eso. Dice, si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa del padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada añadirá una quinta parte y la dará al sacerdote. Si alguien por equivocación come de las cosas sagradas y no tenía el derecho, debe presentar una ofrenda extra, digamos, como parte de añadir una quinta parte de ofrenda como restitución por haber hecho algo indebido. Con esto, que quiere siempre el Eterno, que nosotros vivamos en santidad conforme a las instrucciones. Dice, no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para el Eterno, pues los harían llevar la iniquidad del pecado comiendo cosas santas de ellos. ¿Se acuerdan lo de Pesach? Cuando llega Pesach, siempre es la misma discusión. Pero ¿por qué no podemos invitar gente nueva? Si nosotros es una manera de evangelizar. No, el Eterno dice que a la cena de Pesach no puede ir nadie que no pertenezca al pueblo de Israel, que no haya entendido ya que es parte del pueblo. Entonces, esto viene relacionado con esta ordenanza de Levítico 22. Ahora, el Eterno siempre tiene reglas. Y saben cómo vivimos nosotros en libertad siguiendo las reglas. Miren, muy fácil para entender. Usted siga las leyes de su país y verá que vive en libertad. Si ve venir la policía, usted no se afana, usted no se asusta. Si ve que se acerca a usted y le va a preguntar algo, simplemente pues a la orden en que le puedo servir. Pero si usted está violando las leyes, usted no va a tener la misma tranquilidad. Siga las normas y usted es libre. Levítico 22, 17. Los animales tampoco pueden tener defecto. Así como las personas no se podían acercar, los animales tampoco. Volvemos a hablar aquí de Yeshua como cordero de Pesach. Aquí dice que ningún animal que sea pierniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, que tenga cualquier cosa, no puede ser presentado delante del Eterno. ¿Cómo van a decir hoy? Con esa tranquilidad y con tanta risa además, porque la risa es lo que más molesta, la burla de estas exposiciones. ¿Cómo es que van a decir que Yeshua, el Cordero de Pesach, es un hombre común con pecado, un hombre hijo de una relación que era prohibida en ese momento? Porque de todas maneras Adán, óigame a mí, perdón, porque Joseph no había conocido a Miriam, ella era virgen. ¿Cómo van a decir ahora que Yeshua, el Cordero de Pesach, es un hombre cualquiera? Miren alrededor. Ustedes conocen, primero mirémonos al espejo y después miremos alrededor. Ustedes conocen algún hombre medianamente santo. Es que nosotros somos tan terribles. ¿Cómo decir que ese es el Cordero? Si hubiera sido el Cordero, no hubiera podido morir por nosotros en Pesach. Así de sencillo. Por eso es que el primer paso es decir que es hijo de Joseph y Miriam, y el segundo dejarlo del todo, porque después caen en cuenta que eso es imposible. Usted quiere caer en la apostasía, empiece por ahí. Al Eterno hay que darle lo mejor de nuestras vidas. Miremos Malaquías 1:6, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Eterno. Hoy se le da honra a los hombres, pero al Eterno se le dice mentiroso, al Eterno se le profana el nombre, se juega con su palabra, se la cambian, dicen lo que quieren, ignoran Deuteronomio 4:2, que dijo nadie puede añadir, nadie puede quitar a la palabra. Dice, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Hoy no hay temor del Eterno. Hoy no hay temor. Definitivamente. Dice Yahweh de los ejércitos, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hoy se burlan de Yeshua hablando. Y la congregación se ríe, los que están escuchando se ríen y participan de toda esta blasfemia.
Esto es una cosa que francamente yo tal vez porque yo con seguridad que soy mayor que todos ustedes que me están escuchando, nunca pensé que fuéramos a oír cosas como las que escuchamos hoy. Dice, cuando ustedes ofrecen, ¿en qué los hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable, cuando ustedes ofrecen un animal ciego para el sacrificio. El que dice que el que se presentó como cordero de Pesaj es un hombre cualquiera, considera que la mesa del Eterno es despreciable, que puede presentarle un ser humano que ha heredado pecado, un ser humano que ha heredado toda la consecuencia de la desobediencia de los primeros padres. Es que tenemos que volver a la palabra, es que estamos aprendiendo Levítico para aprender que tiene que haber extrema santidad delante del Eterno. Esto no es un juego, esto se volvió un juego. Este movimiento se está volviendo un juego, un caos. Todo el mundo diciendo lo que quiere y supuestamente sintiéndose muy orgullosos porque están conociendo la Torah. Mentira, mentira. Profanan la mesa del Eterno el que diga que el cordero de Pesaj era un hombre común y corriente, hijo de Joseph y de Miriam. Lo profana, porque para el Eterno no puede haber un animal ese animal no puede haber tenido ningún defecto. Dice, entonces oren para que tenga piedad orad al Eterno para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. ¿Quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. ¿Ustedes recuerdan quién es Yahweh de los ejércitos? Es la imagen visible de Yahweh. A Yahweh de los ejércitos Josué lo vio visiblemente. Entonces, ¿quién nos está hablando aquí? Dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Que nosotros tenemos un Elohim santo, es que perdimos tanto el temor a Yahweh, el respeto, es que hemos perdido tanto, es que estamos tan lejos que de verdad ya ese nombre grande, ya no, ahora es más grande el nombre de Rachi, ahora es más grande el nombre de los sabios, ahora es más grande todo esto. Por favor, nosotros tenemos que despertar. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, dice, grande es mi nombre entre las naciones, nuestro Elohim es santo, es poderoso, a su presencia tiembla el cielo y la tierra. Es que no podemos seguir pensando que es un debilucho, que todo lo hace muerto de miedo de los dioses paganos, como se dice hoy, que los sabios saben más que él. Por favor, dice, ustedes han profanado cuando dicen que la mesa es inmunda. Ustedes han dicho qué fastidio eso, me desprecian, traen lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y lo presentan como ofrenda. Para el Eterno cualquier cosa, el tiempo que nos sobre, no nuestra vida, no nuestro corazón, lo que sobre. Eso no es lo que el Eterno está diciendo. Nosotros tenemos el único Elohim verdadero, vivo y verdadero. El único, no hay otro. Los demás son o la luna, o cualquier ídolo, cualquier hombre vuelto un dios, cualquier cosa. Objetos que no pueden ver, que no pueden escuchar. Nosotros tenemos el único Elohim vivo, verdadero, santo, y que su palabra se cumple y se ha cumplido con una exactitud milimétrica. Y lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Y créame que cuando el Eterno dijo, yo no tendré por inocente al culpable, así va a ser. Con el Eterno no se juega y se está jugando de manera grave con el Eterno. Levítico 22 dice entonces, el becerro o el cordero cuando naciere 7 días estará mamando de la madre, más el 8º día puede ser aceptado como ofrenda de sacrificio. Pero fíjense el corazón del Eterno aquí. Cuando ofrezcas un sacrificio, sea vaca o sea oveja, no degollaréis en un mismo día a la oveja y a su hijo. Siempre el Eterno está teniendo cuidado de su creación.
Recuerdan Deuteronomio 22:6, cuando encuentres un nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada, no tomarás la madre con los hijos. Siempre tienes que dejar que la creación continúe su proceso. Guardad entonces, dice, mis mandamientos y cumplidlos, dice yo Yahweh. No profanéis mi nombre santo para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Yahweh que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo Yahweh. Fíjense, 3 veces pone el sello aquí cuando nos dice, guarden mis mandamientos y cúmplalos. Lo de nosotros es obedecer, no cuestionarlo. Que mire, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el Eterno, ves que nosotros no tenemos que estar de acuerdo. Perdón, nosotros tenemos que obedecer. No profanéis mi nombre, mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. ¿Quién lo dice? El que nos sacó de Egipto. Así que vamos, ya vimos Ezequiel 36 y les pido que ustedes lo lean, cuando nos habla de la forma como nosotros profanamos el nombre de Elohim entre las naciones. Vamos a Levítico 23. Levítico 23, ya sabemos, es un capítulo muy conocido porque nos está hablando de los moadinos, de las fiestas. Yo no puedo extenderme hoy para explicar fiesta por fiesta, y les pido que ustedes vayan, las personas que no las conozcan, vayan en este mismo muro de YouTube y miren el estudio de cada una de las fiestas a profundidad. Pero vamos a ver solamente cosas muy importantes de tener en cuenta. Levítico 23. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Las fiestas del Eterno. Olvídense de las fiestas judías, olvídense de ese término. Ese término vino porque el judaísmo siguió obedeciendo y las cumplió. Era correcto porque ellos eran los que la cumplían. Pero ya hoy que nosotros la estamos cumpliendo, tenemos que devolver otra vez el verdadero significado que son las fiestas del Eterno. Son las fiestas ordenadas. La palabra ordenada, la palabra hebrea para fiestas señaladas son las moadim. Y los moed son un tiempo exacto. ¿Por qué tiene todo esto? Porque el Eterno dijo Él dijo el día y la hora en que debían celebrarse cada una de las fiestas. Entonces, estas citas han sido fijadas conforme al ciclo lunar. En el Salmo 104:19 dice, Él hizo la luna para las estaciones, el sol conoce el lugar del ocaso. O sea, las estaciones es la palabra moadim. Él hizo la luna para las moadim, para las fiestas. Por eso Él nos dice exactamente qué día tienen que celebrarse las fiestas. ¿Qué es lo más triste? Que hoy no estamos celebrando todos el mismo día. Eso es un desorden. Unos celebran un día, el otro el día siguiente, el otro después de 2 días, unos hasta un mes antes, como sucedió en este año. ¿Por qué tenemos tanto desorden? Por alejarnos de la palabra. La luna nueva es la luna oscura. Eso es lo que nos dice a nosotros la Escritura y eso es lo que nos prueba la luna en el firmamento. ¿Cómo sabemos que la luna nueva es el día de oscuridad? Porque si usted cuenta 15 días a partir del día de oscuridad, usted va a estar frente a la luna llena. Y los 15 días son exactos en el ciclo lunar. Eso no depende de opiniones. Así como el sol sale por el este, eso no depende de opiniones. Yo no puedo decir, ¿usted qué piensa? El sol sale por el... No, es que yo creo que no sale por el este y no por el oeste. No, sale por el este. Esas son leyes físicas que no se van a cambiar. La luna en el día de oscuridad es la luna nueva, es el día 1. Y en el día 15 es luna llena. Las personas que están esperando a que salga el primer cachito de la luna, que porque así dicen los caraítas, simplemente vayan a ver si el día 15 es luna llena. Ya pasó la luna llena. Entonces, el firmamento nos confirma muy fácil. También en la palabra encontramos la palabra que sé, que es una palabra que significa cubierto, escondido, oculto, anulado. O sea, cuando la luna está oculta. Eso es lo que nos dice el hebreo, la concordancia acerca del día de luna nueva.
¿Por qué se dice, voy a compartirles esto, por qué se dice que no, es que los caraítas dicen que es cuando aparezca el primer resplandor de la luna? Eso es una historia del Talmud. Toda esa historia que ustedes oyen, que se prendían fogatas y entonces para anunciar que la luna había sido vista en Jerusalén, eso no es verdad, eso es una historia del Talmud. Y una historia que viene de donde les voy a mostrar, y les voy a pedir que ustedes busquen esta información en sus ordenadores. O ya tenemos acceso al internet, busquen por favor esta información. En el siglo VIII, dice, una nueva secta llamada los caraítas o los masoretas alteraron el sonido del Aleph, del Ayin. Bueno, viene diciendo, esta secta de los caraítas, dice, la secta de los caraítas comenzó con Anán ben David en el año 767, quien adoptó la luna creciente o la luna vista, o sea, el primer resplandor de la luna. Este fue el primer caraíta que adoptó esto de que había que esperar a ver la luna, que es Anán ben David, año 767. Busquen información. Lo que se llama la luna visible, que ya es una luna creciente. ¿De dónde viene esta? ¿Por qué? ¿Por qué empezó esta historia del Talmud a venir hasta nuestros días? Porque él fue cautivo por el califato musulmán en la ciudad de Babilonia. Anán fue hecho prisionero e iba a ser ejecutado, pero él fue liberado. Él fue liberado con la condición de que él iba a adoptar la luna creciente. La primera visión de la luna la iba a adoptar, porque esa es la enseñanza musulmana. Si ustedes ven sobre cualquier iglesia no se llama, sobre cualquier sitio musulmán, usted va a ver la luna creciente. La luna creciente. De ahí es de donde viene, sí, por los caraítas, sí, pero esto de caraíta no tiene nada. Esto es simplemente esta historia. A partir del año 767 fue cuando comenzó esa historia del Talmud, de que iban y que las antorchas y todo eso. Eso no es verdad, eso no es de la escritura. Eso empezó a ocurrir precisamente por el compromiso que tenía este hombre, que él a cambio de su libertad, de adoptar la luna cuando ya se viera el resplandor de la luna, que es la ordenanza musulmana. Esto es urgente que nosotros volvamos, porque tenemos un desorden. Si a ustedes los invitan a un matrimonio, entonces unos dicen, no, el matrimonio es el lunes, el otro dice que es el miércoles, el otro dice que es el viernes. ¿Al fin qué? ¿Van a haber 3 matrimonios? No, seguro que no. 2 de los grupos se van a perder el evento. Varios grupos se van a perder el cumplimiento de las fiestas. Porque si nosotros no tenemos un calendario correcto, nosotros no podemos estar delante del Eterno como pueblo. ¿Cuáles son las fiestas? Primero, el Shabbat, ya sabemos, el 7º día, que es un anticipo del reinado milenial. En Pesach, ordenado en el mes primero, el día 14 del mes. Si no empezamos el día 1 con la luna nueva, entonces vamos a celebrar Pesach otro día completamente diferente. Pero Pesach empezó con la salida de Egipto, la muerte el sacrificio del cordero a la salida de Egipto, y se cumplió por Yeshua, cuando Yeshua fue sacrificado como nuestro cordero de Pesach, exactamente el día 14, un día miércoles, día 14 del mes de Aviv, el mes primero. Viene la segunda fiesta, que es el día 15, que es la fiesta del pan sin levadura. Esta fiesta es un día de reposo, es un Shabbat, y debe ser ese día, ningún trabajo se puede hacer, es un día de reposo. Fue cumplido en la salida de Egipto. Ellos tuvieron que salir de manera apresurada después de comer el cordero, y Primera de Corintios nos dice que Yeshua fue nuestro Pesach sacrificado.
Yeshua es ese pan sin levadura porque él nunca conoció pecado. La fiesta de primeros frutos. La fiesta de primeros frutos, vemos que el sacerdote dice que debe presentar la gavilla de los primeros frutos al día siguiente del día de reposo. ¿De cuál día de reposo? Del Shabbat semanal. Aquí tenemos otro de los puntos de conflicto acá. Otra vez, el judaísmo estableció que era el día 16, aunque noten que el Eterno nunca dijo día 16, él dijo día 14, él dijo día 15, pero no dijo día 16. Pues se estableció por parte del judaísmo que era el día 16, era el día de primeros frutos, y el 6 de Sivan siempre iba a ser Shavuot. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros que no habíamos entendido que el día del pan sin levadura era un día de reposo. Entonces, como leíamos en el Nuevo Testamento que Yeshua murió y que ya iba a comenzar un día de reposo, por eso habíamos aprendido que Yeshua había muerto un viernes, porque iba a comenzar un día de reposo. Nunca habíamos entendido que él murió el miércoles y al anochecer de ese miércoles comenzaba otro día de reposo, que siempre hay 2 días de reposo en la semana de Pesach, el día de reposo del día 15 y el día de reposo semanal. Entonces el Eterno no dio la fecha porque él está hablando del día de reposo semanal, o si no hubiera dicho el día 16, que es el día después del día de reposo de pan sin levadura. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros decíamos que Yeshua murió el viernes y resucitó al amanecer, antes del amanecer del domingo, del primer día, nosotros lo estábamos haciendo un falso Mesías, porque no hay 3 días y 3 noches como él había anunciado. Pero a las personas que están ahora volviendo aceptando la tradición judía por encima del mandamiento del Eterno y dicen que primero fruto es el día 16, también están haciendo de Yeshua un falso Mesías, porque si él murió el 14 a las 3 de la tarde, al anochecer del día 15 no hay 3 días y 3 noches, ni siquiera 2. Estamos tomando el nombre de Elohim en vano por seguir las tradiciones de los hombres, tal como lo dijo Yeshua citando al profeta Isaías. Hipócritas, bien habló de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque sus mandamientos son mandamientos de hombres. Esto tiene que ser claro. Ya el Eterno no dio la fecha, porque en la fiesta de primeros frutos es la resurrección de Yeshua. Entonces tenían que pasar 3 días y 3 noches. No se sabía la fecha, porque cada año va a ser distinto, va a caer en una fecha diferente. Shavuot o Pentecostés, lo mismo, se cuentan 50 días. Desde el día de primeros frutos se empieza a contar el Omer hasta los 50 días, el día después del séptimo Shabbat de Pesach es el día de Shavuot. ¿Qué pasa? Que como el judaísmo estableció que era el 6 de Sivan, la mayoría de los años, no en este 2019, en el 2019 todos vamos a estar en armonía, pues porque por coincidencia del calendario cayó ese día. Pero el próximo año ustedes van a ver toda una dificultad para esto, porque el próximo año ya tenemos de nuevo el desorden de siempre con la fiesta de Shavuot. ¿Por qué ya no se celebra la fiesta de Shavuot dentro del judaísmo? ¿Y por qué mucha gente ya no lo celebra? Porque el 6 de Sivan, donde se dijo que esa era la fecha, cuando el Eterno no dio fecha, el Eterno dijo: Shavuot es el día después del día de reposo, y el 6 de Sivan, no siempre el día anterior. El 5 de Sivan no es un día de reposo. Entonces, cuando el 6 de Sivan cae un martes, el lunes no es día de reposo. Entonces, ¿quién está mintiendo? Pues se supone que el que está mintiendo es el Eterno, porque los sabios dijeron que era el 6 de Sivan. Usted, que me está escuchando, usted tiene que decidir a quién le cree. ¿Le cree al Eterno o le cree a los hombres? Estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas. Amamos a Judá, oramos por él, sabemos que es nuestro hermano, etcétera. Eso sí, con todo el corazón. Pero no podemos ir a seguir lo que no ha sido restaurado. Entonces, Shavuot o Pentecostés recibió a los 50 días después, y 50 días después de pasado el Mar Rojo recibió la Torá, la ketubá de bodas, y en el tiempo de Yeshua fue la presencia de el bautizo completo en el Ruach HaKodesh a todos los que estaban allí presentes en Jerusalén. Sigue la fiesta de Yom Teruah o trompetas, el día primero del mes séptimo.
que cómo se va a cumplir este día proféticamente con la venida de Yeshua. Para todo esto del problema del calendario, acordémonos de las 10 vírgenes. Las prudentes sabían que ese día venía Yeshua. Las que estaban sin el aceite, las insensatas, no sabían qué día llegaba o lo estaban esperando días después. Y dice que cuando por fin entendieron, ya se habían cerrado las puertas de las bodas. Yom Teruah está ordenado para ser cumplido el día del regreso de Yeshua. Yom Kippur está ordenado también, es un día de cumplimiento obligatorio, también como todas las fiestas fueron dadas a perpetuidad y se va a cumplir en el futuro con el juicio al mundo. Una vez que el Mesías venga, pone sus pies sobre el monte de los olivos y comienza, tiene 10 días allí de un lapso para que comience el juicio al mundo que ocurrirá en un día de Yom Kippur. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, van a ver que ahí está anunciado que es en el día de Yom Kippur. Sukkot, los tabernáculos, está ordenado el día 15 del mes séptimo. Recordemos que el mes séptimo nos está hablando del mes donde está todo completo. 7 es el número completo porque viene la menorá, los 7 brazos de la menorá, los 7 espíritus del Eterno. Aquí también en el mes séptimo. ¿De qué nos está hablando Sukkot? Sukkot o tabernáculo nos está hablando de varias cosas proféticas, de la protección del Eterno en el desierto, pero también nos está hablando del nacimiento de Yeshua, que fue en Sukkot bajo una suká, y nos está hablando también en el futuro de las bodas del Cordero. Entonces, estas son las fiestas del Eterno. Si son cumplidas por Yeshua en su totalidad, en el día exacto, de la manera exacta, ¿cómo era que nosotros no las veíamos? Y cómo es que hoy, que ya no tenemos el velo, muchas personas todavía no han venido al conocimiento de las fiestas. Por eso les digo, les pido que ustedes vayan a estudiar cada una de las fiestas en este mismo canal de YouTube. Vamos entonces a Levítico 24, ya es el último capítulo, donde nos dice, habló Yahweh a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Esto es un mandamiento hermoso que tiene que ver con nosotros. ¿De dónde salen las olivas machacadas? Nos está hablando del árbol del olivo. ¿Quién es el olivo? Israel, el olivo machacado. Él dice que ese es el que hace alumbrar. Ese es el que hace alumbrar la menorá continuamente. Somos nosotros los que fuimos llamados a ser sal y luz. Machacados, ¿por qué? Pues porque tenemos que dejar muchas cosas del mundo que nos agradan. ¿Acaso todo lo del mundo es malo? Hay muchas cosas que nos agradan, pero las dejamos por amor al Eterno. Es nuestro testimonio el que sirve para que esas lámparas vivan encendidas, para que el mundo pueda ver que hay un pueblo diferente, un pueblo que vive con paz, un pueblo que siente paz, un pueblo que tiene bendición. Cuando nosotros empezamos a hacer en medio de los que nos rodean ese testimonio de bendición, ahí es cuando nuestra vida habla más duro que nuestras palabras. Dice, recordemos que entonces la menorá es una menorá de oro. ¿Por qué? Porque nos habla de la divinidad. Yeshua representa esa menorá. Yeshua tenía los 7 espíritus. Pero el olivo es Israel. Jeremías 11:16 nos dice que es un olivo verde, hermoso en su parecer. Solo el aceite más puro era el que tenía que hacer alumbrar esta menorá. La lámpara o la menorá, ¿qué simboliza? La palabra del Eterno. Lámpara es a nuestros pies tu palabra. Por eso Yeshua decimos que es la Torá viviente. Él es la menorá porque Él es la palabra de Yahweh hecha hombre, la palabra del Eterno. Entonces, cuando nosotros llegamos con la palabra, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice Mateo 4:16. El pueblo en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es la luz del Mesías la que nosotros podemos llevar porque Él es la luz del primer día.
Cuando nosotros llevamos la presencia de Yeshua, cuando nosotros llevamos el conocimiento de Yeshua, nosotros traemos luz a los pueblos que están en tinieblas, a la familia alrededor que está en tinieblas, a todo el que esté a nuestro alrededor o a nosotros mismos cuando estábamos en tinieblas. Luz nos resplandeció. Dice, sobre el candelero limpio o tahor, sin ninguna impureza, pondrá siempre en orden las lámparas delante del Eterno. Si ven, alumbradas con el aceite de oliva machacado. ¿Por qué Yeshua fue tomado preso en el monte de los olivos? Porque nos está hablando de que él mismo fue machacado por nosotros. Nosotros debíamos haber sido los que hubieran pasado de todo ese proceso. Él lo pasó por nosotros, por eso él fue hecho cautivo en el monte de los olivos. En el Levítico 24:5 nos está hablando de los panes de la proposición. El Eterno ordena que en el lugar santo se coloquen en 2 hileras 6 panes en cada hilera sobre la mesa limpia del Eterno. Y cada día de reposo se cambiarían esos panes. De ahí es de donde viene la tradición, que es una tradición bien bonita, de tener el pan en el día del Shabbat, porque el pan tenía que ser cambiado en cada Shabbat, y los panes, esos panes que eran 12, representan al pueblo de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, en 2 grupos de A6, y pan con levadura. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, los de Israel, y tenemos levadura o pecado en nuestra vida. Así que ese es el significado del pan de Shabbat, que representa el incienso que se ofrecía también en el altar del incienso, las oraciones. Hoy no hay altar del incienso, hoy no hay templo, pero están las oraciones nuestras. Dice Apocalipsis 5:8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando nosotros nos reunimos al comenzar el Shabbat y cada día a orar, cuando nosotros estamos orando, es incienso que sube delante del Eterno, que suba de verdad de una vida correcta y limpia. La pena de muerte por blasfemia, y con esto ya terminamos, dice que en aquel tiempo, aquí nos está relatando una historia, el hijo de una mujer israelita, que era hijo de un egipcio. Aquí por fin vemos que todavía se acuerdan que el papá era egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. La madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que le fue declarado por palabra de Yahweh. Y el Eterno dijo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y lo apedrea a la congregación. Y a los hijos de Israel dirás: cualquiera que maldijere al Eterno llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Yahweh ha de ser muerto. La congregación lo apedreará, así como el extranjero, como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Hoy no podemos apedrear a nadie, pero ¿saben una cosa? Les recuerdo con lo que hemos visto hoy. Cuando usted blasfema el nombre del Eterno, diciendo que él es mentiroso, diciendo que los hombres están por encima de él, diciendo que ya su palabra está abolida, o diciendo que el sacrificio de Pesach es inmundo, que es un hombre cualquiera, todo esto, usted está cometiendo un pecado de muerte. Esto no es un juego. Yo lo digo, yo sé que no me gano muchos amigos, pero es que yo tengo que advertirlo, es que no es un juego. El que blasfema el nombre del Eterno tiene que morir, aquí tiene que ser cortado del pueblo. Nosotros no podemos ir a reírnos y aplaudir las personas que están blasfemando al Eterno. No podemos hacer eso, porque nos hacemos partícipes de ese pecado. No, que es que déjelo porque hay diferentes opiniones. No hay diferentes opiniones. La palabra es una, la Torah es una. Solo el Eterno tiene la palabra. Y por último, la ley del talión. Recuerdan, ojo por ojo, diente por diente, que siempre lo habíamos visto como una venganza. Ya lo habíamos visto, y por eso podemos concluir que no, lejos de ser una venganza, es un mandamiento de restitución. Debe restituir el daño que hizo.
Eso es la ley del talión, que restituya el daño que hizo. Dice entonces, por último, que la misma Torah será para el natural de Israel y para el extranjero. Para todos es la misma Torah, la misma instrucción del Eterno es para todos los que estamos llegando ahora, los que ya estaban desde siempre en la casa de Judá, los que apenas vayan a llegar. Para todos es la misma Torah. Por favor, cuando a usted alguien le hable de leyes noágidas, huya de ese maestro. Ese maestro le va a torcer su camino, porque las leyes noágidas no existen. Por eso se blasfema el nombre del Eterno, porque se inventan mandamientos únicamente con el concepto de que la Torah es solamente para el pueblo judío y que para los gentiles son las leyes noágidas. Eso no existe ni en el corazón, ni en la mente, ni en la escritura. Cuando ustedes oigan hablar de leyes noágidas, den media vuelta y salgan corriendo. No se contaminen. No se pongan a discutir, eso es mentira, les están torciendo el camino. Entonces sacaron al blasfemo y lo apedrearon. Y con esto terminamos hoy esta porción de la Torah. Con esto terminamos esta porción de la Torah. Y esperemos hasta la próxima semana, cuando nos volveremos a ver con la siguiente porción, porque tenemos tanto que aprender. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos permita a nosotros